Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, televidentes de MTA en todo el mundo. Estamos aquí otra vez con un nuevo programa de Islam 101, Islam 101 en español. El objetivo del programa hoy es tratar de brevemente hablar de la vida del Mesías prometido del Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, quien nació en 1835 en Qadian, India, y reclamó ser el Mesías prometido y la persona en que cumplían todas las profecías que existen en todas las religiones. Nosotros hemos leído en hinduismo, en budismo y en cristianismo, en los judeos, todos están esperando advenimiento de un reformador, y hoy estamos aquí con los dos amigos míos siempre, como Dr. Hafizur Rahman y el señor Uthman Villegas, para hablar sobre la vida del Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nuestra posición es que si en los últimos días las profecías que existen en todo el mundo, en todas las religiones, tenían que cumplir en cada uno siendo una persona diferente, en lugar de unificación de la humanidad, en lugar de traer paz a la humanidad, eso sería una receta para creación de un desastre, y no de tratar de hacer de la humanidad un pueblo solo, unido bajo un Dios, sino crear una verdadera confusión y todo. Entonces vamos a comenzar con un poco de descripción de cómo gastó el Mesías prometido, el Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Él nació, como dijo, en 1835. ¿Cómo pasó su niñez, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad? Si usted puede hablar de eso a nosotros, por favor, doctor, sería excelente. Gracias, muchas gracias. El Mesías prometido, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, como usted dijo, nació en una ciudad, no era ciudad, un campo pequeño en India en 1835. Y la educación primaria de él era en la casa. Y contra de las normas de las otras personas, él dedicaba más a estudiar Corán y libros religiosos. Tenía más interés en cosas espirituales que mundanas. Sí, exacto. Y entonces, en esto, el tiempo principal del año de él se pasaron estudiando en la casa y estudiando Sagrado Corán y otras lecturas religiosas, y también adoración de Dios. Su oración lo hacía. Entonces era una persona de carácter bien elevada de principio. Tanto dicen que cuando fue dado responsabilidades de la casa, de cosas comerciales, puede decir, del interés de la familia, no puso tanto atención hasta que los padres preocupaban que cómo va este niño nuestro, este hijo nuestro, va a sobrevivir en lo que es la vida de establecerse con una familia y todo. Entonces, en la época, pero eso es ¿cómo se llama? ¿Cómo fue él? Sí. Una persona bien interesado en cosas espirituales, no teniendo mucho interés en las cosas mundanas, pero vivía él en una época
cuando existía un ambiente muy negativa en lo que fue la religión del Islam. ¿Puede hablarnos de eso, por favor, Uthman? No, sí, en ese mismo año, en el 1982, por decir, fue cuando empezó a recibir revelaciones, ¿no?, divinas de Dios, porque él, en esos tiempos, usted está diciendo que los musulmanes y muchos de las, él como estaba enfocado en estudiar de religión, sabía que la religión estaba en una situación bien mal y cómo era que esas enseñanzas, ese amor que la gente tenía para el profeta noble Muhammad sallallahu alaihi wasallam se perdieron, ¿verdad? Y ya la gente no supieron cómo practicar esas enseñanzas otra vez. Entonces él estaba preocupado por eso, pero doctor, en esta época, en el siglo XIX, Islam fue, ¿cómo se llama?, atacado no solamente para los cristianos y los otros, ¿cómo se llama?, hindúes, fue como un blanco para cada religión. Sí. Y él vivía en India, donde habían todas esas sectas y todas esas religiones atacando Islam en una forma muy mala. Sí. Es decir, y usando cualquier cosa, falsa o verdadera, tratando de arruinar, puede decir, los seguidores, los musulmanes, y ellos no tenían ninguna persona capaz de defender a ellos. Entonces, en 1882 fue cuando recibió él esta revelación divina en la que Dios informó a él que él había sido designado ser el restaurador del mensaje del Islam. Sí, mucha gente no lo creía, ¿verdad? Pensaba, no, este señor está loco, que dice que es el nuevo mensajero y, por ejemplo, muchos de los musulmanes en esas épocas pensaban, ¿cómo es posible que alguien va a poner o quiere ser a la estatura más grande que el noble profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿verdad? Entonces la gente no querían ser testigos de que él traía una palabra divina de Dios, pero como las palabras de Dios no se van a gastar, Dios le dio esos pensamientos y le dijo y le enseñó cómo era para luchar para que la fe se reúne, ¿verdad? Para que todas las fes se junten y traigan la paz. Entonces pero esa impresión, ese entendimiento de que él tal vez estaba reclamando ser más grande que el noble profeta fue falsa y rechazado por él. Sí. Él dijo que yo solamente y únicamente tengo el honor de tener toda esta cercanza a Dios y él me ha establecido como un restaurador de la fe del noble profeta Muhammad, pero yo soy nada más que solamente un siervo miserable y un siervo muy pequeño de este noble profeta, quien había llevado este mensaje del Islam. Pero la gente tomaron su reclamo ser un mensajero de Dios como un desafío a la grandeza de noble profeta, pero erróneamente. No, era nada más el mensajero, no él no trajo 9 leyes. Las leyes del noble profeta ya estaban estabilizadas y él sabía que la gente estaban ya mal, las enseñanzas ya se perdieron, entonces él las tuvo que a volver a enseñar a la gente. Entonces esa es la forma en que él vino, para volver a enseñarnos cuáles eran esas enseñanzas, ¿verdad? Él mismo dijo que él no venía a cambiar nada de las leyes islámicas. Él venía nada más restablecer las glorias del Islam otra vez
lo que se ha perdido. Y rejuvenar, no sé cuál es la palabra, Sí. la fe en los corazones de los humanos. Y eso fue exactamente de acuerdo con las profecías del noble profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sí. Él mismo había dicho que en la época esa, 1000 años después de unos 3 siglos de oscuridad, es decir, en principios del, ¿cómo se llama? 1400 años, va a mandar Dios un reformador, una persona que va a restablecer la fe. Y eso es lo que comenzó a hacer él en 1889, con el establecimiento del Jamaat Ahmadiyya musulmana. Y así comenzó entonces. Sí, porque el Mesías prometido reclama de lo que había dicho el noble profeta. No había él dicho que la gente se levantará del oriente, que le informe sobre el lugar del Mahdi, que sería su líder, que decide que ellos lo apoyarán y lo ayudarán en su trabajo, ¿no? Entonces, el noble profeta también supo que iba a llegar un tiempo cuando iba a tener que regresar o venir alguien para estabilizar y regresar a la gente para atrás a los principios básicos, enseñanzas del Islam, porque se perdieron. Pero eso resultó en la oposición, eso es increíble. Sí, Él comenzó a tratar de defender el Islam, que estaba bajo ataque de todos lados, pero los musulmanes mismos. También Sí, sí, lo las rechazaron. acciones de ellos tampoco eran de una moralidad grande, estaban divididos, no eran capaces de defender el honor del profeta Muhammad ni la gloria de la religión islámica. ¿Ve? Entonces estaban en una condición pésima. Y eso, el noble Mesías prometido estaba bien triste. Y eso era antes de que Dios le mandó el mensaje de que él era Mesías prometido. Las condiciones de los musulmanes lo ponían bien triste, como que no estaban echando la atención al Sagrado Corán, que estaban perdiendo la educación, estaban volteando con la violencia y todo. Y las realidades y las verdades que enseñó él. Por ejemplo, él dijo que no es justo matar a la gente y tratar de forzarles a aceptar la religión. Él explicó al mundo, a los musulmanes especialmente en particular, que el concepto de yihad, de luchar, es erróneo lo que tienen ellos. Y ellos tenían esta creencia de que si hay un incrédulo, si hay una persona que no cree en el Islam y se encuentre un musulmán en una calle, él puede matarle y así ganar paraíso de Dios. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, la paz sea con él, explicó a los musulmanes que nunca fue la enseñanza difundida por el noble profeta Muhammad eso. Y lo mostró por el Sagrado Corán y por los hadices. Y también el otro más grande, yo creo, la verdad, que él explicó y defendió y, comprobó del Sagrado Corán fue que Jesús no estaba vivo. Jesús había muerto. Sí, nos dio esa enseñanza, nos enseñó y nos dijo la verdadera historia de qué fue lo que le pasó a Jesús. Y eso es lo que nos hace más diferente que los demás musulmanes. Nosotros creemos que Jesús no murió crucificado en la cruz. Y los judíos, él explicó, los judíos querían hacer eso para verificar y mostrar al mundo que fue falso. Ajá. Y él explicó que así no resultó las cosas. Sí, él fue salvado. Sí, le trajo el honor para atrás a Jesús, ¿verdad? Porque cómo es que es el mensajero de Dios, es un profeta, pero murió sin acabar con su mensaje, ¿no?
Entonces el prometido Mesías nos enseñó y nos dijo que sí cumplió su mensaje. Entonces nos dijo cómo fue que Cumplió lo su cumplió. misión, Su misión, sí. sí. El mensaje sí llegó a toda la gente, ¿no? Porque La Biblia dice, y dice el Sagrado Corán también, que fue mandado para los judíos. La Biblia dice siempre, repetidamente, Jesús dice allí, mi misión es llevar el mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ellos son los 10 tribus que no vivían allí en Palestina, en Israel, sino habían viajado a otras tierras. Entonces las verdades acerca de la vida de Jesús, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, la paz sea con él, explicó al mundo. Sí, hasta escribió hay un libro Sí. de eso, y donde hay más o menos mencionado qué es lo que pasó realmente en la cruz, qué es lo que pasó realmente después de eso, cómo Jesús no había realmente muerto ahí, cómo él fue salvado de ahí, cómo él viajó hacia otra parte del mundo donde eran los restos de tribus de Israel, las ovejas perdidas, donde él estaba mandado. Y Él llegó a ellos, comunicó su mensaje y lo aceptaron. Sí. Y Mesías prometido dijo que el muerte realmente de Jesús, el muerte normal de él, donde existe la vida del Islam, porque Sí. el hecho que todos humanos tenemos un fin, eso es algo escrito en Sagrado Corán. Sí. Y eso es lo que él pues mencionó, que la gloria de Islam depende de esa misconcepción que tenemos, que él realmente se fue con su cuerpo físico hacia el cielo y que va a volver. Chistoso, ¿no? Cuando uno dice a alguien que Jesús no murió en la cruz, sobreviví y fue en busca de los judíos, las ovejas perdidas, y llegó a India y murió. Dicen, ¿cómo es posible tan lejos? Y a la vez creen ellos que Él se fue al cielo. Lo que donde es no saben la vida, ¿no? sí, no sabemos ¿Cuál es la cosa más sencilla y más sensible? Creer que fue al cielo o fue en busca de cumplimiento de su misión que Dios había dado a él. Entonces, él explicó todo eso, él logró, yo creo, en su vida hacer el papel que Dios había destinado por el Mesías prometido. El libro era Jesús en India. Jesús en India. Él también escribió como 87, 88 libros en los cuales explicó todo lo que necesitaban los musulmanes saber sobre la fe y la interpretación real que sirve en esta época, de lo cual Dios había mandado él como imam, como líder. Y cumpliendo todas esas profecías provenientes de todas las escrituras religiosas y las anunciadas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ahmad, la paz sea con él, durante el resto de su vida gastó explicando y difundiendo a lo largo y ancho de lo que fue India. Y falleció el 26 de mayo en 1908. Cumplió plenamente la colosal tarea de establecer la superioridad del Islam sobre todas las demás religiones del mundo. Eso no es un reclamo así solo hecho. Y fíjese, cuando hizo el reclamo, ¿no? Mucha gente no lo creían y dijeron, por ejemplo, cuando él hizo ese reclamo, mucha gente lo querían rechazar. Y él decía, pues, si se metía en batallas de clase donde les preguntaba y les decía, pues, vamos a ver de verdadmente quién es o el verdadero Mahdi, ¿no? Porque habían, por ejemplo, un señor aquí en los Estados Unidos, el Alexander Dowie. Él también estaba diciendo, oh, no, yo soy el Mahdi, ¿no? el nuevo que me mandó Dios para reformar a los cristianos. Y entonces los dos se pusieron en una batalla de lectura y se ponían a platicar. Entonces, al fin, el Mesías prometido ganó, porque Dios, esas eran las palabras de Dios, eso era la promesa de Dios, que tú eres el único que yo estoy mandando y los demás
los voy a juzgar, ¿no? Van a pasar dificultades Y en es esta vida. importante decir a los televidentes nuestros que todo lo que ocurrió en este duelo entre el Mesías prometido y el doctor Alexander Doi de Zion, Illinois, es recordado, es preservado en los periódicos de los Estados Unidos. Casi 38 o más, no me recuerdo exactamente el número de los periódicos, en los cuales existen las palabras del Mesías prometido, en los cuales él había dicho que este Señor va a morir dentro de mi vida, como signo de mi verdad. Sí, uno de los dos tenían que morir, ¿verdad? Y Sí, él dijo que la persona que es falso va a morir en la vida del otro. Y él vivía en una parte del mundo donde la vida no es tan larga. Y él tenía 15 años más en edad de este señor. Y él tenía problemas de salud. Sí. Pero no obstante todo eso, dijo que Dios me ha informado. Y dijo eso un tiempo cuando Dr. Alexander Doi estaba, ¿cómo se llama?, plenamente en la Fuerte de salud. en el periodo de su vida. Era bien reconocido, ¿verdad? Por toda la gente. Y Y no solo eso, es que era un falso nada más, pero insultaba al profeta Mohammed. También insultaba al Mesías prometido. Y él mismo le hizo lo que era ejemplo de su maestro, noble profeta Mohammed, que vamos a ser, si tú reclamas que tú eres de Dios, yo reclamo que yo soy de Dios, vamos a hacer esa Plegarias de Dios, sí, para ver quién. a quién es correcto. Y ya va a estar, sabe, resuelto problema. Y él al fin aceptó eso. Aceptó por rechazar, es decir, por seguir Sí. maldiciendo al noble profeta, por Sí, exacto. no aceptar el consejo del Mesías prometido, dejar esas cosas y no hablar mal de la gente que no conoce. Y entonces Dios castigó a él y él sufrió todo lo que había escrito el Mesías prometido. Y lo que mejor hay que recordar a los televidentes nuestros es que todo fue capturado, escrito en los periódicos de los Estados Unidos. Y él murió en 1906 durante la vida del Mesías prometido. sí, ¿verdad? Y la victoria fue, ¿cómo se llama?, celebrado en algunos periódicos con headlines, ¿cómo se llama?, letras grandes. Y no tengo desafortunadamente aquí un ejemplo para mostrarles, pero lo que quiero decir es que gracias a Dios, ¿cómo se llama?, Islam verdaderamente, después de la lucha del Hazrat Mirza Ahmad, fue de vuelta a su gloria original, y el proyecto que fue iniciado a través del mandamiento explícito de Dios Todopoderoso continúa siendo llevado a cabo por sus sucesores, porque él también profetizó, dijo, basado en las revelaciones que había recibido de Dios, que después de su fallecimiento va a manifestar el segundo poder, segundo decreto de Dios, y él va a establecer el sistema de califato en la misma manera como había hecho Dios después de fallecimiento del noble profeta, después de fallecimiento de Moisés. Y entonces tenemos ya todavía el sistema de califato bajo lo cual, atrás de lo cual estamos llevando este mensaje, este bello mensaje del Islam en toda parte del mundo. Usman, ¿nos puede decir cómo podemos resumir la vida de él? Pues para seguir con vamos a poder hablar sobre las revelaciones, ¿no? Qué fue lo que le dijo Dios y qué fue lo que se cumplió de esos dichos. Por ejemplo, en los años de 1886 tuvo un sueño donde iba a tener un hijo. Entonces ese hijo sí nació, y entonces él fue el segundo
sucesor, sí, en el Islam Ahmadiyya, y duró 52 años, ¿no? Sirviendo la comunidad. Fíjese que nada más a los 25 años, ¿verdad? Estaba ahí ayudando y demandando a la gente más mayor que él, porque Dios lo había mandado a él y le había dicho en los sueños que este hijo iba a superar en todo lo bueno de religión. Y el muchacho no era estudiado, pero reconocía todas las palabras del Sagrado Corán y se ponía a platicar con un entendimiento profundo, sí, profundo y fíjese, de las palabras de Dios. Sí, ¿verdad? Y tenía cualidades especiales que están mencionadas. Se en sentaba ese con los escolares y los escolares se pusieron como Pero estudiantes de él. Toda clase de conocimiento, no solamente espiritual, sino también mundana. También de ingeniería, también de psicología, también de la economía. Él tenía, verdaderamente cumplió en su vida, su hijo, todo lo que había profetizado el Mesías prometido en esa revelación que estaba declarado y dado al mundo en 1886, 3 años antes del nacimiento de este hijo. Entonces eso es otra profecía muy grande. Lo que quiero decir, otra cosa de vida de él vino a establecer paz en el mundo y enseñar a la humanidad cómo amar uno a otro. Él dice, es uno de los dichos de él que es muy, muy interesante y quiero leer. Dijo él que no considero a nadie en el mundo como enemigo mío. No siento odio hacia los individuos, sino solo a las falsas creencias que mantienen. Él nos enseñó cómo distinguir entre el ser humano y el mal entendimiento que tal vez puede tener él. Él poseía una mente liberal, estimulaba a sus discípulos, hizo tan grande esfuerzo para restablecer el Islam como estaba profetizado por el noble profeta. Él dijo también, la religión consiste en que nuestro estado, acciones, movimientos y condiciones estén regulados por la voluntad de Dios y su mensajero. Eso, podemos seguir hablando de la vida de él y podemos seguir encontrando más cosas. El propósito de la programa nuestra siempre es de dar a los televidentes un poco de una mirada pequeña. Pero por supuesto ustedes pueden ir al website nuestro, islamispaz.org, y obtener mucho más información sobre la vida de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, quien, como explicó anteriormente en el principio del programa, reclamó ser el imam, el líder espiritual, el advenimiento de quien fue profetizado en todas las religiones. Él vino con una misión de explicar y corregir todas las malentendimientos que habían entrado en la fe perfecta que había enseñado el noble profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sus compañeros, y él hizo su misión completamente con éxito. Y hoy en día el movimiento que comenzó en 1889 existe en más que 200 países y hay más que 160 millones de seguidores en todas partes del mundo, quienes están llevando a cabo este trabajo de comunicar el bello mensaje del Islam a todos. Una de las revelaciones de él también, que Dios nos mandó ese mensaje bonito, que lo voy a dejar el mensaje tuyo a difundir en toda parte del mundo. Y tenemos eso exacto, completo. Sí, entonces tenemos, si usted ve a través de muchas y varias formas, esa profecía se ha cumplido. Por ejemplo, físicamente estamos más de 200 países. Tenemos un canal de televisión que está transmitiendo el bello mensaje de Islam por toda parte del mundo, y ese programa es también una parte de esa bella profecía que estamos aquí. Perfecto, gracias por eso. Ya para
acabar, como siempre, cada programa, hay una pregunta muy interesante que ha llegado a nosotros. Están preguntando, ¿en qué Dios creen ustedes? Usman, ¿En qué Dios creen ¿en nosotros? qué Dios creen ustedes, los musulmanes? ¿En qué Dios creen los musulmanes? Pues solamente en un Dios, ¿no? El Todopoderoso. El mismo, El único. el único. El El único. mismo Dios de Abraham, Sí. el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de profeta Jesús, el De mismo, Moisés, de Jesús, de todos. todo. Es el mismo. El mismo que vemos en la naturaleza, el mismo que está reflejado, el mismo que tiene las cualidades que todos los profetas han llegado para enseñarnos. Entonces, solamente yo creo que el problema ocurre cuando la gente comienza a pensar que tal vez Allah Sí, significa el algo. nombre, ¿verdad? Entonces Sí, nosotros creemos que su nombre personal es Allah. Entonces ya el tiempo se fue. Entonces otra vez quiero decir a nuestros televidentes, agradecer estar con nosotros y hasta la próxima programa. Queremos permiso. Ustedes pueden llamarnos siempre al 1-800-949-4752. Y por supuesto pueden visitarnos en el website islamespaz.org. Hasta la próxima vez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amor para todos. Amor para todos. Odio hacia nadie.